Hola chicos, muy buenos días. Bueno, el tema que dejamos de ver, que vimos la clase pasada, veíamos cuáles son los estatutos que lleva a cabo una sociedad mercantil cuando ésta está por constituirse. Ya habíamos comentado que puede ser ante fedatario público o ante el notario público, que recordemos que tiene la misma fe pública. Luego entonces, si bien es cierto que esos estatutos nos sirven o son una protocolización que nosotros vamos a hacer de forma formal ante cualquiera de estos dos fedatarios, decimos que son de forma regular. Sin embargo, bueno, también para que tomen esa formalidad deben de estar inscritas en el registro público y de comercio. Sin embargo, también existen las sociedades irregulares, es decir, son aquellas que no están escritas, bueno, más bien no tienen escritura o póliza constitutiva, o bien, claro que pudieron haberla realizado, sin embargo, no están inscritas, como les comento, en el registro público de comercio. Falta esa legalidad. Sí, efectivamente tiene efectos. ¿Y cuáles son esos efectos? Son efectos tanto en las relaciones internas como en las relaciones externas. ¿A qué me refiero con las relaciones internas? Bueno, efectivamente tiene una responsabilidad, tiene responsabilidad los socios y asimismo sus representantes legales, pero si no se encuentra como tal inscrita, pero se regirán por el contrato social respectivo o en su defecto, como dice por ahí, las disposiciones generales y por las especiales que según la Ley General de Sociedades Mercantiles nos estipule. Esas relaciones externas a las que me refiero son justamente frente a terceros. Sin embargo, nos da también una salvedad la propia ley. Dice que aunque no estén inscritos, sí tienen esa responsabilidad frente a terceros y estén o no estén en la escritura pública, justamente tendrán esa personalidad jurídica. No obstante que no cumplan con esa formalidad, finalmente no deja de ser un acto jurídico. Pues obviamente, ¿quién le dio origen a ese acto jurídico? Bueno, los propios socios, los cuales con ese propósito de realizar un fin común, ¿cómo se llama? No los exime, no los va a eximir jamás de esa responsabilidad que van a tener con los terceros relacionados. Claro está, tenemos que tener en cuenta según el tipo de sociedad que hayan elegido, ya sea de capital o de personas. Ya habíamos comentado cuáles eran las de capital y cuáles eran las de personas. Decíamos que las de capital, finalmente lo que importa es la cantidad que están aportando. No, y me voy a regresar un poquito, nada más para hacer un poquito de memoria con respecto a ese tipo de sociedades. Las capitales de acciones, es decir, las sociedades capitalistas, y yo les decía que finalmente lo que importa son esos valores que le dieron, esos valores nominales a las acciones, las cuales están incorporando derechos y obligaciones para los propios accionistas. Y bueno, también recordemos que no son indivisibles. Y están las partes sociales, es de sociedades personalistas, no son negociables. Yo les había comentado que importa mucho cuál es la calidad moral de quién, del propio socio que va a participar dentro de esta sociedad. Y bueno, una parte importante es que les comentaba que se transmiten por herencia y no requieren de consentimiento cuando son de esa formalidad. Se pueden transmitir por cesión o por consentimiento de la mayoría de los socios. Bueno,
Regresando a lo que serían las sociedades irregulares, entonces queda de manifiesto que deben de estar tanto tener su escritura o póliza pública y justamente estar inscritas en el registro público de comercio. Bueno, si bien es cierto, también existen las sociedades ilícitas. ¿Cuáles son esas sociedades ilícitas? Si también lo hemos visto y lo hemos mencionado que el artículo 5 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos justamente nos enmarca que podemos dedicarnos a la actividad comercio siempre y cuando sea ilícita, pero muchas veces se cometen ciertas arbitrariedades, es decir, se cometen actos de manera habitual, se ejecutan y esas sociedades obviamente serán en efecto nulas y pues entrarán en liquidación inmediatamente, tendrán que liquidar su activo social, tendrán que pagar sus deudas y esa responsabilidad no tampoco es por daños o perjuicios que hayan dañado a terceros, es decir, una responsabilidad civil, sino que también aquella se puede convertir en una responsabilidad penal, si es que da lugar a la misma. Bien es cierto también que existe por ahí un haber social o un remanente cuando ya se entró en liquidación, que veremos cuáles son cuál será el procedimiento para la liquidación en un siguiente video. Pero bueno, ese remanente que sobrará se tendrá que aplicar, como les comento, para el pago de esa responsabilidad civil y bueno, puede ser que en defecto a esta, bueno, se tenga que pagar la beneficencia pública. Recordemos que va a tener trabajadores la empresa. Obviamente va a tener trabajadores y tiene la prelación, tiene la prioridad de hacer los pagos. Bueno, por ahí también vemos que pueden incurrir en responsabilidades y esa responsabilidad son de 3 tipos. Tenemos a la solidaria, tenemos a la subsidiaria y a la ilimitada, ese tipo de responsabilidades. Primeramente, esa responsabilidad subsidiaria, como lo vemos en la diapositiva, nos dice que es la que recae sobre un sujeto por el incumplimiento en el pago de una deuda por parte de un tercero. Es decir, si yo ya hice, tengo que hacer forzosamente el cobro al deudor directo. Sin embargo, si por alguna situación no se declara pues insolvente, obviamente recurriría en este caso a la otra persona o a los otros socios en el caso de la sociedad mercantil. Luego entonces